Buenas tardes, esta es la video sustentación del censo 2018 de Colombia. La recolección de los datos fue proporcionada por el DANE y la caracterización de los mismos fue debido a las clases de matemáticas, en este caso con los conocimientos en estadística proporcionados. Nos pregunta lo primero que todo cuántos somos. Somos 48.258.494 personas distribuidos en una mayor cantidad entre mujeres y hombres. También nos dice que están distribuidos toda la cantidad de personas en grupos de edades donde se puede ver que la mayor porcentaje se lo llevan las personas entre 15 y 65 años. Con una sencilla ecuación nosotros podemos llevar todos estos valores en números reales, números exactos, sobre la cantidad de personas que están disponibles. Yo dejo la fórmula representada por estos lados, también la fórmula para calcular este mismo porcentaje en números reales, pero ya repartida en grupos de edad. Nos han preguntado sobre el alfabetismo por género y nos dice que hay un total de 94.81 personas encuestadas que saben leer y escribir y el resto no sabe leer y escribir. La asistencia escolar. Respecto a la asistencia escolar, tenemos un gráfico comparativo entre una encuesta realizada en el 2005 y la última realizada en el 2018, donde muestra que no han habido unos grandes avances significativos o diferencias significativas entre, entre estos dos, entre estos dos años. A diferencia solamente tal vez de las personas entre 18 y 24 años, que ha aumentado significativamente, pasando, por ejemplo, en los casos de las mujeres del 27.7% al 36.5%. También se nos habla sobre la fecundidad o, en este caso, el promedio de hijos por mujer. Y se nos muestra que el promedio de hijos por mujer está muy relacionado con la educación que tenga o el nivel medio educativo que tengan. En este caso, entre más nivel educativo tenga la mujer, pues es menos propensa a tener muchos hijos. En este caso, entre menos nivel educativo tenga la mujer, por ejemplo, poniendo la línea verde en ese gráfico de líneas, entre ninguna primaria se nota que hay un aumento hasta de 3 hijos en adelante que puede tener la mujer. También se nos pregunta sobre la migración interdepartamental del último año y la migración interdepartamental se nos muestra que ha habido 581.952 personas que se han movido entre los departamentos de Colombia. Al lado izquierdo tenemos un gráfico de inmigrantes y al lado derecho tenemos un gráfico de inmigrantes locales, mostrándonos también que hay una evidente moda del 2.5% de emigrantes entre el departamento Caldas César y el departamento de Huila, estableciendo pues como la moda. Y en los gráficos se nos muestra pues los respectivos, entre más oscuro, más mayor el porcentaje de emigrantes e inmigrantes, llevándose en este caso los departamentos de Antioquia y Cundinamarca muchas de los inmigrantes y emigrantes locales. Nos muestran los extranjeros residentes en Colombia. Los extranjeros residentes en Colombia se nos ha mostrado que están repartidos. Los 965.000 personas están repartidas entre hombres y mujeres, 62.5% se los llevan los hombres y el 37.5% se las llevan las mujeres. También están repartidos entre edades
y géneros y mujeres, que son los gráficos que están a la izquierda. Por último, ¿cuántos somos? Nos preguntan por la inmigración internacional en los últimos 5 años y el último año. Y la inmigración internacional se nos muestra que las 932.000 personas que han ingresado, se nos muestra que la mayoría se concentra en la cabecera municipal, en las cabeceras, perdón. Y la otra mayor parte se lo lleva al rural disperso, con un 8.1%. Lo que menos se lleva son los centros poblados, que es el 6.1%. Y en el último año, pues no se nota mucha diferencia entre los dos gráficos. En el último año sí ha habido un leve aumento en la cabecera municipal, pero sigue estando muy por debajo del centro poblado. Sigamos con dónde estamos. Y dónde estamos nos dice la distribución geográfica. La distribución geográfica por población la tenemos entre que el 77.1% están en las cabeceras municipales, el 7.1% en los centros poblados y el 15.8% en el rural disperso de las poblaciones encuestadas. Nos dice el lugar de nacimiento de los residentes y para esto nos vamos a este gráfico, proporcionado también por el DANE, donde nos dice exactamente las personas que nacieron y se han quedado en el municipio de nacimiento, cuáles son esos departamentos donde más se ve esta tendencia. Y el departamento donde más se ve esta tendencia es el de Vaupés. Entre más oscuro sea la zona en el mapa, más tendencia tienen las personas a quedarse en el municipio donde nacieron, en el municipio o en el departamento para este gráfico. Nos preguntan indicadores demográficos por departamento. Y por departamento tenemos esta tabla proporcionada con todos estos datos donde nos dice, por poner un ejemplo, que para el departamento de Antioquia hay 5.974.788 personas y así con el resto de los departamentos. Sigamos con cómo vivimos. Nos están preguntando sobre los servicios públicos, cómo están distribuidos y nos dicen que el 96.3% de las personas a nivel nacional tienen cobertura eléctrica. La cobertura a gas la tienen un 66.8%, un 86.4% el acueducto, un 76.6% el alcantarillado, un 81.6% la recolección de las basuras y en una menor medida un 43.4% apenas tiene los servicios públicos de Internet. Y nos pregunta por los tipos de hogar, unipersonal, nuclear, monoparental. También tenemos que todo este gráfico donde se nos muestra, toda esta tabla, perdón, donde se nos muestra que el mayor porcentaje se lo llevan los hogares de 3 personas con un 23.27% y el menor porcentaje se lo llevan los hogares de 5 o más personas con un 16.87%. Nos muestra los porcentajes de hombres y mujeres que son jefes de hogar y se nos dice que este porcentaje lo lleva en aumento o lo lleva la mayoría los hombres con un 59.27% con respecto a las mujeres con un 40.73%. También tenemos por acá un gráfico que nos muestra la asistencia escolar de personas entre 5 a 24 años por departamento, donde entre más oscuro sea el color en el mapa,
significa que el departamento tiene mayor asistencia. Estos departamentos son como por ejemplo el departamento de Cundinamarca, por ponerlo así. Y entre menos color tenga el mapa, significa que hay menos asistencia escolar, como por ejemplo en el departamento de Bichada. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en un próximo video. Esto fue una video sustentación para la evidencia de aritmética. Gracias.